Durante los próximos minutos me gustaría que pensáramos en torno al fenómeno de la tecnologización del aula. En concreto, vamos a pensar en la máxima expresión de este fenómeno, cifrado sin duda en la hiperaula. Desde hace aproximadamente una década, a lo largo de todo el mundo, han ido emergiendo unos espacios alternativos dentro de los centros educativos. En estos espacios se trata de reunir diversos soportes de tecnologías de la información y la comunicación para ponerlos a disposición del alumnado. Una de las primeras aproximaciones teóricas al fenómeno de la hiperaula fue llevada a cabo en España por Mariano Fernández Enguita. Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Educación emérito, diseminó a lo largo de distintas publicaciones un desarrollo del concepto de hiperaula. Es interesante notar que Mariano Fernández Enguita define este espacio de la hiperaula como, en efecto, un espacio en el cual queda a disposición del alumnado y del profesorado un extenso plantel de posibilidades educativas. Si algo cabe reprocharle a Fernández Enguita es aproximar el fenómeno de la hiperaula a una metáfora en la cual la pone en relación con lo que es un hipermercado. Para Enguita, en un hipermercado lo que nos encontramos es todas las formas posibles de vender y de comprar. Como dice Enguita, mutatis mutandi, la hiperaula sería ese espacio en el cual se ofrecen todas las formas de enseñar y de aprender, es decir, todas las metodologías posibles, potenciadas, eso sí, por el uso de las nuevas tecnologías. El desarrollo que hace Fernández Enguita de la hiperaula es sin duda muy interesante a nivel teórico y muy provechoso. Sin embargo, me gustaría hacer otro uso de la partícula hiper, no simplemente vinculada a esta metáfora mercantilista del hipermercado, sino aproximarla a la corriente de la ontología orientada a objetos. Esta corriente, como recordarán, ha sido materializada por Timothy Morton, este filósofo de la ecología siempre desconcertante. Timothy Morton lleva más de una década publicando obras las cuales han venido a sumarse a esta tendencia que trata de explicar una ecología sin naturaleza, es decir, que trata de explicar nuestra condición ecosistémica sin necesariamente remitirse a este mito de Gaia que nos es tan familiar. En la ontología de Tim Morton va a presentar una nueva categoría conocida como hiperobjetos. Estos hiperobjetos son entidades de tal tamaño, de tal duración y de tal complejidad que trascienden nuestra experiencia humana directa. Sin embargo, precisamente debido a esta adhesión fenoménica a nuestras vidas, estos objetos, como decíamos, masivos, que nos superan, afectan profunda y radicalmente nuestras vidas. Los hiperobjetos se caracterizan por ser viscosos, es decir, que se adhieren a todo lo que tocan, imposibilitando una distinción clara entre el objeto y los sistemas que lo perciben y a los cuales afecta. En segundo lugar, los hiperobjetos serían entidades no locales, es decir, entidades cuyas manifestaciones se dan en diferentes lugares, en diferentes momentos o de forma simultánea, de manera que lo que no podemos hacer es ubicarlo en un solo punto o en un solo momento. Por otro lado, los hiperobjetos también se caracterizan por su temporalidad. Como hemos mencionado anteriormente, su duración excedería por completo la escala humana. En cuarto lugar, los hiperobjetos también están definidos por ser interobjetos, es decir, entidades que no pueden comprenderse si no es a través de su relación con otras entidades, con otros objetos. Finalmente, en quinto lugar, también habría que mencionar la distribución masiva de estos hiperobjetos, es decir, están difuminados en el espacio y en el tiempo, de modo que no pueden ser aprendidos por una entidad única y cerrada, sino que se aprenden a través del despliegue de la historia, a través del despliegue de los eventos y los acontecimientos. A poco que hagamos un pequeño esfuerzo metafórico, encontraremos determinados paralelismos entre el modo en que Tim Morton define los hiperobjetos y la manera en que queremos aproximarnos al fenómeno de la hiperaula. En este sentido, si habláramos de una hiperaula o incluso de una hipereducación en el sentido mortoniano, lo que nos encontraríamos sería una escuela
que está completamente deslocalizada, es decir, una escuela que trasciende con mucho el espacio y el tiempo humano y que se encuentra tan fenoménicamente adherida a nosotros y nosotras que es prácticamente imperceptible. En otros términos, podríamos hablar de un paradigma de educación continua, un paradigma de educación permanente, un paradigma de educación incluso omnipresente. Sería, en suma, la materialización de este sueño de una ciudad educadora. Estaríamos hablando de un entorno urbano, incluso un entorno doméstico, en el cual todos los objetos tuvieran una pequeña cualidad propedéutica, es decir, un mundo en el cual encontraríamos conocimiento y saber en casi prácticamente cada objeto. Sin embargo, esta visión de una hiperaula o incluso de una hiperescuela que trasciende el recinto cerrado habitual de los centros educativos colisionaría de alguna forma con la visión que desde la filosofía de la educación, por ejemplo, ha desarrollado Jorge La Rosa. Para La Rosa, la escuela sería un espacio, ante todo, diferenciado del mundo exterior. Un espacio que de hecho se caracteriza por ofrecer un tiempo fuera de ese mundo histriónico y absolutamente capitalizado. Sin embargo, para tratar de encajar la ontología de Morton con la visión de una hiperaula que queremos defender, es posible aproximarse a uno de los modelos de esta aula del futuro, de esta aula tecnológica, que se ha desarrollado precisamente en la provincia de Valencia. Desde hace aproximadamente 8 años, profesionales como Amelia Granda Piñán están desarrollando una hiperaula que se diferencia de las demás, empezando por su denominación. No se conoce como aula tecnológica, hiperaula o aula del futuro, sino que se conoce como aula de transformación. Esta aula de transformación actuaría como un laboratorio de experiencias educativas tanto para el alumnado como el profesorado. Y la dinámica de su inserción en la escuela sería un planteamiento algo diferente a la hiperaula, como por ejemplo la ha definido Fernández Enguita. En el modelo clásico de la hiperaula, lo que nos encontramos es un espacio diferenciado del resto de la escuela, es decir, un espacio que está incluido en el mismo recinto que la escuela, pero que sin embargo se lleva a cabo con dinámicas y metodologías muy diferentes. Por el contrario, el aula de transformación, las dinámicas que se llevan a cabo o que se plantean en esta aula específica salen posteriormente de esta aula, es decir, no se inician ni se concluyen ahí, sino que el objetivo en muchas ocasiones es que el alumnado pueda moverse libremente por el centro, no ya como giróvagos deambulantes, sino como una clase discente itinerante, es decir, como una clase discente que con un proyecto en mente pueda ir desarrollándolo en diferentes espacios de la escuela según sean las necesidades de ese proyecto o según sean las curiosidades educativas que quieran satisfacer. Uno de los objetivos finales de la introducción de estas aulas de transformación es que se transforme esa escuela por completo. Sin más, les invito a seguir pensando en este concepto de hiperaula que sin duda durante los próximos años acabará afectando a todos los centros educativos. Muchas gracias por su atención.